Quiero que me pongan la portada, por favor. Prometo que hoy es la tercera edición de este mensaje que ya aquí me mira Andrea como diciendo ya, que sea la última. Mi esposa también me dijo lo mismo. No te entusiasmes tanto, tantos datos y tantas cosas. Prometo que será lo bueno que nuestra diseñadora Karen está feliz porque hace 3 domingos que me toca predicar, que no cambiamos la imagen. Pero la realidad es que es un pasaje que nos ayuda mucho a entender lo que está sucediendo y a cómo nosotros involucrarnos en ello. Daniel capítulo 7, téngalo a la mano y vamos a hacer una oración, si me ayuda, levantando su mano los que puedan y los que quieran hoy recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, queremos en primer lugar manifestar nuestra necesidad de ti con nuestra mano en alto, porque entendemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Di la palabra, porque una sola palabra tuya bastará ahora para vivificar todo lo que está muerto, para sanar todo lo que está enfermo, para restaurar todo lo que está destruido. Y ahora te pedimos para que cualquier persona en este lugar que no haya tenido un encuentro personal con Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, hoy pueda recibirte y pasar de muerte a vida. En el nombre de Jesús. Amén. Sin duda que uno de los momentos más emocionantes en los Juegos Olímpicos son las inauguraciones. Las inauguraciones de los Juegos Olímpicos son impresionantes. Los que peinamos algunas canas nos vamos a acordar de Barcelona 92. Y no escucho a nadie decir, ahí estuve, ahí escuché, ahí lo vi, pero Barcelona 92. ¿Cuántos vieron Barcelona 92? Si se acuerdan, hubo algo muy icónico que fue el tema que cantaron juntos Freddie Mercury y Montserrat Caballé, un británico y una catalán. Ella soprano de la ópera y él probablemente el vocalista más famoso de la historia de las estrellas de rock. Ellos habían hecho una producción juntos, él fallece, no llega a la inauguración, pero obviamente ya estamos en la era de la tecnología y se ve por las cámaras en la inauguración este tremendo número musical que usted puede encontrar ahí en internet. Y un momento sin duda icónico fue cuando el arquero Antonio Rebollo lanza la flecha y la sumerge en el pebetero olímpico y se enciende la llama. Obviamente fue también parte de los efectos especiales, pero lo más interesante es que ninguno de nosotros recuerda a un homosexual declarado, ni a una mujer notablemente obesa, y mucho menos a un cojo quejándose por representar a la comunidad paraolímpica, porque el arquero Antonio Rebollo había sido 3 veces ganador como paraolímpico en arco y flecha. Incluso fuimos testigos de cómo la tecnología estaba al servicio del espectáculo y no de una agenda política que nada tiene que ver con el espíritu olímpico. ¿Qué pasó 32 años después?
Más allá de la estelar participación de Celine Dion, a pesar de su enfermedad, y el emotivo desfile de deportistas de la talla de Rafael Nadal, por ejemplo, o el impacto visual de los efectos especiales, nos queda la triste sensación de que la tan nociva ideología de género no respeta ya ni siquiera el valor de la libertad, por supuesto, pero tampoco el espíritu olímpico, el del arte y mucho menos el del buen gusto. Díganme, ¿qué tiene que ver la última cena de Da Vinci con esa grotesca representación de la ideología woke? La ideología woke, para los que quizás diga algunas cosas que son nuevas, pero son cosas que se están utilizando en todos los medios y a veces por no entenderlas hasta las repetimos mal. El wokismo es una ideología que tiene un buen comienzo en relación con la raza afroamericana de defensa de derechos, pero luego viene a ser un sinónimo de ser progresista, como diciendo soy cool, soy fresa, soy en este sentido ideológicamente open mind, abierto. Y los que no, somos cerrados, somos retrógrados, etc. Sin duda la representación del barquero Caronte por el río Sena, conduciendo a las delegaciones olímpicas internacionales, como el caballo blanco del Apocalipsis, con unos efectos especiales increíbles, son un presagio elocuente y profético de que Occidente está definitivamente en decadencia y que la buena noticia de salvación está más vigente que nunca. El mundo necesita escuchar la buena noticia, Durango necesita escuchar la buena noticia, tu familia necesita escuchar la buena noticia y de eso se trata este mensaje. A pesar de su título, ya en tercera edición, el fracaso de los poderes mundiales. En primer lugar, quiero describir las caras del monstruo. Si usted se acuerda, recapitulando un poquito, hablamos de esta visión que tiene Daniel y que es un paralelo del sueño que tiene Nabucodonosor. Nabucodonosor ve una estatua, Daniel ve animales que representan o tiene visiones de cosas que se parecen a animales, que van a representar distintos imperios a lo largo de la historia, pero el último de ellos habíamos dicho que no podía encontrarle similitud con ningún animal. El primero se parece, dice, a un león con águilas y representaba la monarquía. El segundo se parece a un oso que trae 3 costillas en los dientes y representa a las autocracias. Y luego el tercero, dice, se parece a un leopardo con alas y representaba obviamente a Alejandro Magno y la aristocracia. Pero luego dice, hay uno que no sé a qué se parece, paradójicamente, es aquel tipo de gobierno que nosotros en Occidente celebramos como el mejor de las formas de gobierno, y ciertamente lo es y lo va a seguir siendo, la democracia. Sin embargo, la historia nos enseña que aún este tipo de gobierno, cuando le da la espalda a Dios, no funciona. No funcionó la monarquía, no funcionó las autocracias, no funcionaron a lo largo de la historia, no funcionaron las aristocracias y por supuesto tampoco funcionan las democracias. En América Latina ya sabemos bastante de esto, pero resulta que ahora hasta en Estados Unidos estamos viendo cosas que literalmente nos dicen que Occidente está en decadencia. Y estaba viendo justamente las caras del monstruo y anoté algunas cosas, a ver si les suenan
familiares, mesianismo. ¿Cuántos líderes aún democráticos se levantan sin importar si adhieren a lo que le llamamos en política la derecha o la izquierda o el centro o lo que sea? Mesianismo. Yo soy el que va a solucionar el tema y nadie más. Demagogias, populismos, los pueblos embelesados por las promesas de los gobernantes. Ya vemos cómo eso deviene en tiranías populares. Ahora mismo América Latina está sufriendo en uno de sus países de algo que es evidente para todo el mundo. Y sin embargo, amachado en el poder, el dictador no atiende ni al propio pueblo, ni a las voces internacionales, y mucho menos a su conciencia, que evidentemente está cauterizada. Oligarquías democráticas, democracias, pero fíjense, este monstruo toma elementos de aquí y de allá, que nosotros sabemos que en realidad son manejadas por los grupos de poder, sea económicos, sea mediáticos, sea a veces incluso el ejército con poderes, con dictaduras de facto, obviamente con apoyos de partidos, y como les decía el domingo pasado, con esa frase que acuñó el escritor peruano en una entrevista con un periodista aquí en México, las dictaduras perfectas, que yo sé que en México no sabemos nada de eso, absolutamente nada de eso. A mí me llama la atención cuando vienen los momentos de elecciones, y eso son cosas que fui aprendiendo aquí, cómo todo el aparato gubernamental se prepara para hacer algo que es privativo de los partidos, pero se utiliza todo el aparato gubernamental, en todas partes. Pero además lo vemos bien, se nos hace que está correcto, que está bien. Y luego, delante de nuestros ojos, vemos cómo personas que adherían a una ideología por años y la defendían a muerte, son capaces de darle la espalda a esos pensamientos para, por conveniencia o alguna dádiva de puestos, cambiarse a otro bando. Diga conmigo, el monstruo. Pero resulta que en ese monstruo decimos, bueno, ya está, ya es lo último que podía pasar. Dice la Escritura en Daniel capítulo 7, y no le voy a hacer leer todos los pasajes porque vamos a ir rápido, pero voy a mencionárselos para que lo anote. Daniel 7:20. También pregunté acerca de los 10 cuernos que había en la cabeza de la cuarta bestia. Acuérdense, la cuarta bestia es el monstruo que representa la democracia. Y por el cuerno pequeño que surgió después y destruyó a los otros, a 3 de los otros cuernos. Algunos dicen que esos 10 cuernos representan obviamente a 10 emperadores romanos, otros dicen que representan a otros asuntos más adelante en la historia. Sea lo que sea, dice que en medio de eso aparece un cuerno más pequeño. Este cuerno parecía más grande que los demás, que los otros 3, pero era pequeño. Y tenía ojos humanos y una boca que presumía con arrogancia. Una boca que presumía con arrogancia. Impresionante. El cuerno pequeño, aquí, es una de las bestias del Apocalipsis. Es el anticristo de Juan y es el hombre de maldad de Tesalonicenses. Es el mismo. Cuando algo en las Escrituras se describe desde ángulos diferentes, es porque es tan difícil entenderlo que necesitamos diferentes aproximaciones. No es porque sea difícil porque Dios quiere que las cosas sean difíciles. Son complicadas porque los seres humanos somos complicados y a veces necesitamos una y otra aproximación. Pero evidentemente se refiere al
anticristo. Y algunos dirían, o lo encontraron en la historia como Stalin, sería Mussolini, sería Hitler, Saddam Hussein, Chávez, por no mencionarle a algunos de los que están vivos. Diga conmigo, todos ellos y ninguno. Ninguno dio el perfil para decir, este era el anticristo. Todos tenían algo de anticristo. Para muchos exégetas, estudiosos de la palabra, intérpretes, teólogos, entre los cuales yo adhiero en lo personal, más que una persona en sí, el anticristo es un espíritu que se manifiesta en el sistema del mundo y que obviamente se encarna en determinados personajes, pero tiene ciertas características identificables. Y vamos a verlas a través de estas 4 que les acabo de mencionar. En primer lugar, engaño. Engaño. Primera de Juan 2, 18 al 22. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros, pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo no para que conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Este espíritu del anticristo comienza a manifestarse en la sociedad, más allá de los poderes políticos, a través, si lo vemos en la historia, del relativismo. Es decir, el relativismo es, cada quien tiene su propia verdad. Y así se ha desarrollado lo que nosotros le consideramos el relativismo moral. Hace años, para la mayoría del mundo occidental, habían cosas que eran de determinada manera, pero con el tiempo las fuimos cambiando. Primero el relativismo moral, la ética de situación y finalmente llegamos a lo que hoy estamos viviendo. En este tiempo, los sociólogos, los filósofos, los propios psicólogos han determinado que estamos viviendo en el tiempo de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? La posverdad es aquella donde los datos objetivos de la realidad tienen menos importancia que las opiniones y emociones que despiertan. Eso se llama posverdad. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Es decir, si yo miro esto ahora, digo, esto es color rojo bordó, pero ¿saben qué? Yo siento que es azul. Esa es mi verdad. Yo lo veo azul porque el sol entra por ahí y hace un reflejo, mis lentes están medio sucios y además me gusta el azul. Ustedes ya saben que el azul es uno de mis preferidos colores. Siento que es azul. Y usted que se está riendo ahí de lo que estoy diciendo y piensa que estoy parodiando, es realmente lo que está viviendo el mundo. Yo siento que soy un perro y entonces quiero que me traten como tal. Y como ahora los perros tienen más dignidad que los seres humanos, voy a ladrar, voy a esto y yo soy un perro. O, para no usar una comparación tan burda, me autopercibo de otro sexo del que dicen mis cromosomas o que dice mi genética. Y yo quiero que me traten como tal. Es más, ahora, hoy día, aquí en México, no del otro lado del mundo, puedo ir y las leyes me amparan para hacer un cambio de género y que, por ejemplo, el otro día alguien me preguntó, ¿y cuándo te jubilas de la universidad? Y yo empecé a dar cuenta y
como no puedo acumular los años del otro país, no tengo tantos. Ya me podría jubilar si los juntaría, pero entonces empecé a dar cuenta y dije, creo que a los 65 es por ley, ¿no? Hay alguien, sí, 65. Pero si fuera mujer, a los 60. Me autopercibo mujer. Cuando tenga 59 me voy a ir. Diga conmigo, posverdad. Eso es la posverdad. No es importante los datos objetivos de la realidad, sino cómo yo siento que son las cosas. En segundo lugar, este anticristo, este espíritu contrario a Dios, al espíritu de Cristo, se manifiesta en destrucción, no solamente engaño, sino destrucción. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3, 4, 7 y 8. No se dejen engañar, segunda de Tesalonicenses 2, por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exalta a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Por eso cantamos recién, viene el día. Y estos textos hay que leerlos a la luz de la victoria final. De eso les voy a predicar el próximo mensaje. Pero acá habla de un hombre, es muy interesante. El anticristo se identifica con la humanidad, un hombre. La versión que nosotros tenemos traduce el hombre de anarquía. La nueva versión internacional traduce el hombre de maldad. Otras traducen el hijo de perdición, etc. La realidad es que ahí se habla de una persona, esto es una frase idiomática hebrea, que Pablo la traduce obviamente en el griego que fue escrito el Nuevo Testamento, y dice, literalmente sería el hombre de pecado, el hombre de amartía, de pecado. Es decir, una persona sin ley, una persona anárquica, una persona que no le da cuenta a nadie, una persona que se rebela, y otra vez no está hablando de un hombre en sí solamente, sino de un espíritu. Y yo anoté aquí cómo se manifiesta esto en la política. Y dígame si así no es. En primer lugar, la destrucción viene a través de las instituciones. Hay una sistemática destrucción de las instituciones en todos los países donde el monstruo literalmente llega a ser un monstruo. ¿Y cómo se hace eso? A través de darles más poder. En lo que le llamamos los poderes de la República, les damos más poder al poder legislativo, al ejecutivo y obviamente desde el mismo ejecutivo hasta el poder judicial. Y luego tenemos un poder hegemónico que no da cuentas a nadie. Las instituciones de la sociedad que antes no se discutían, como por ejemplo el matrimonio, hoy en día se pone en tela de juicio si es entre un hombre y una mujer. Las instituciones de la patria potestad, de la custodia, los padres teníamos, o mejor dicho, mis papás tenían derecho a castigarme si no obedecía. Hoy en día, o vamos a trasladarlo a la docencia, un maestro tenía derecho a ponerte una sanción. Por ejemplo, en mi tiempo, el castigo por no hacer caso en la clase ibas a ser florero por un día, por una hora. Florero. Agarrabas un florero literalmente y estabas la hora de clase con el florero así.
Ahora entienden algunos traumas que un servidor tiene. Porque yo hablaba mucho y siempre estaba haciendo chistes y divirtiéndome, aunque ustedes me ven persona seria, me dice, ¿por qué sos tan serio? Porque yo me reí todo cuando me tenía que reír. Y me sigo riendo, gracias a Dios que puso a mi esposa al lado mío. Pero miren, las travesuras que he hecho no tienen nombre, ni se las menciono. Ustedes siempre estaban como un florero. Avioncito. Un maestro tenía, no el derecho, era una cuestión moral. Y es más, si venía el padre porque le llamaban con un reporte, los papás lo felicitaban al maestro. Hoy en día te ponen una demanda por los derechos humanos del niño. Avioncito era estar toda la hora de clase así, delante de todos los compañeros. Que yo sepa, traumado no estoy. Bueno, yo pienso, ¿no? Avioncito y florero. Pero el maestro era una institución en tu vida y la cuidábamos y la resguardábamos. La destrucción, el hombre de maldad representa a la destrucción económica. ¿Cómo? Mediante dádivas, paradójicamente. Gobiernos repartiendo aquí y por allá. Aquí y por allá. Hay que estudiar la historia y hay que ver todas estas cosas. ¿Qué pasa con los gobiernos que han repartido? Y no voy a citar el nuestro porque no quiero meterme en problemas, pero les puedo mencionar algunas cosas de allá por el sur. Gobiernos populistas poniéndole departamentos de primera línea a las personas para que luego para comprar sus votos. Y como las personas no estaban preparadas para vivir en esos departamentos, el piso de parqué, que era de madera, lo usaban para encender los calentones. Cuando tú le das gratis algo a alguien que no trabajó por ello, suceden dos cosas. En primer lugar, se lo estás quitando a alguien que sí trabajó. En segundo lugar, le estás dando para administrar algo que la persona no se esforzó. Lo más probable es que no lo valore. Si tú eso lo ves en la casa, tú te vas a dar cuenta que si tú le regalas a tus hijos todo, luego ellos no van a saber cómo administrarlo porque no lo valoran. Hagan de cuenta, la nación es como una gran casa. ¡Qué padre! Me regalan esto, me regalan aquello, me regalan lo otro, pero alguien lo está pagando. Y si no se paga ahora, la próxima generación lo va a pagar. O si hay suficiente divisa, quizás no sea la próxima, pero la otra. Alguien lo va a pagar. Y entonces los que nuestros abuelos trabajaron con esfuerzo, con sudor, llegando de los barcos, trabajando 8 o 10 horas. Una mamá mexicana ha sido capaz, lo muestra la historia, de criar a 12 y darles universidad. Y ahora esos 12 no la pueden mantener a ella. ¿Por qué? Porque economía sin carácter deviene en pobreza. En tercero, fíjense el orden. Primero, destrucción institucional. Luego, destrucción económica. Y ya cuando no tenés una estructura institucional y no tenés dinero en el bolsillo, viene lo último, que es la destrucción de la identidad nacional. Paradójicamente, otra vez, ¿cómo se hace? A través de Heil Führer. ¡Oh! La Alemania. Eso es lo importante. El ser español, la argentinidad, la mexicanidad, cielito lindo. Sin instituciones y sin dinero, cielito lindo
lo único que te hace es, en lugar de estar orgulloso de tu patria, es a veces tener justamente el sentimiento contrario. He escuchado a muchos de ustedes, porque yo me resguardo mucho de esto, decir que en México somos flojos, que en México somos corruptos, que en México esto, en México esto. Ha sido tan parte, lo hemos abrazado tanto como parte de nuestra identidad nacional, que hasta lo declaramos y lo profetizamos sobre la generación que viene. Vamos a quitar eso en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? México es un pueblo trabajador, y si no, vaya a Estados Unidos y va a ver cómo trabajamos los mexicanos. No, a veces pasa, ponemos una junta, no, lo que pasa es que ahí van llegando. ¿Cómo que van llegando? Si hay un horario que llegar. Eso se llama puntualidad. Puntualidad es en Estados Unidos, en Francia, en Sudamérica y en cualquier parte del mundo, las 8 son las 8. Bueno, lo que pasa es que aquí vamos llegando y ya lo asumimos como parte de nuestra identidad. En tercer lugar, y ahora sí tiene que ver con la bestia del Apocalipsis, la tercera característica de este anticristo es lo que representa esta bestia. Apocalipsis capítulo 13, verso 1 al 6. Apocalipsis 13, 1 al 6. Después vi una bestia que subía del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cuerno. Y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Esta bestia se parecía, esto es interesantísimo, se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Paréntesis ahí, el dragón es claramente Satanás. Y vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia?, exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Ustedes ya se dieron cuenta que ni a su pastora ni a un servidor nos gusta meternos en los vericuetos de la interpretación escatológica, que qué significa cada color, que qué significa las 42 semanas y que cuántos tiempos. ¿Saben por qué? En primer lugar, porque nos criamos donde se le buscaba a todo un significado. Y como nada de eso ocurrió, nos hartamos. Y entonces nos cerramos por un tiempo, pero ahora el Espíritu Santo está trayendo una revelación. ¿Por qué? Porque colamos el camello y nos tragamos el mosquito. Y estamos buscando a ver dónde va a venir el anticristo. Vamos a buscarlo. Entonces vamos a Roma y vamos por todos los pasillos del Vaticano y decimos, ¿dónde está el anticristo? Y entonces decimos, no, mejor vamos a Rusia y vamos a visitar a el dictador y a ver dónde está el anticristo. Y lo buscamos en Corea del Norte. El anticristo está delante de nosotros, en nuestros celulares, en nuestros propios lugares de trabajo. Se nos está riendo en la cara, porque su forma de actuar es engañosa, engaño, ya lo vimos, destructiva, pero como es un cuerno pequeño, empieza de a poquito. No es la destrucción de que, ¡ay, viene una bomba atómica! Viene de a poquito, viene de a poquito. Viene de a poquito, te roba a tus hijos, te roba las instituciones que sostuvieron las civilizaciones occidentales por años, nos roba la paz, nos roba la alegría. ¿Qué vemos aquí en Apocalipsis? Hegemonía. Hegemonía es un poder único, es decir, la ostentación de que va a haber un poder hegemónico, único en toda la tierra, que nos va a regir. Y entonces en los años 80, cuando yo empecé a tomar contacto con todo esto, leía los periódicos y veía, ¡ay, la Comunidad Europea! ¿Será esto?
Y luego la caída del muro, la Unión Soviética, ¿no es cierto?, se pierde su hegemonía. ¿Qué pasa ahora? Y luego, ¿cómo se llama en el sur? ¿Cómo se llama, papá, en el sur, lo de los países del sur? El Mercosur, gracias, Cari, el Mercosur. Y luego acá el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica, en América del Norte. Y decimos, hegemonías territoriales. Pero luego eso se transformó ya desde hace más de 70 años, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, en sólidas hegemonías institucionales. La ONU, la OEA, el Foro de Davos, el Fondo Monetario Internacional, todos están alineados en esto que le llama la Agenda 2030, y es el clímax, es la cereza del pastel de esta supuesta hegemonía mundial que básicamente se da a través de ideologías. La ideología de género, la ideología woke, ya los mencioné. Ahora resulta que está de moda el transhumanismo. Más allá de la humanidad. Es decir, ahora están discutiendo a ver si la inteligencia artificial va a regir la vida del hombre, a ver si nos va a sobrepasar. Y son cosas reales. El ecologismo a ultranza. Hoy en día hay personas que defienden más los derechos de las ballenas, que está bien, hay que defenderlos, no hay que matar, no hay que destruir la ecología, pero las mismas que defienden los derechos de las ballenas o de las orcas son las primeras que votan a favor del aborto. La Biblia es clara. Cuando el hombre fue creado, Dios le dijo al hombre que le ponga nombre a los animales. Y le dijo, sojuzgad y señoread sobre la creación. ¿Qué hace esta ideología? Levanta a los animales, que son lo más parecido a nosotros, y de entre ellos a los mamíferos, y al levantar a los animales, sobaja al ser humano. Resulta que ahora, y no estoy en nada contra de eso, pero hay hoteles para perros, psicólogos de perros, planes funerarios para perros. Levanto al animal, sobajo al hombre, porque el único ser creado a imagen y semejanza de Dios eres tú y soy yo. Ahora en las Olimpiadas resulta que a una señora que había ganado no sé cuántas medallas británicas la descalificaron porque maltrató un caballo. Díganme cómo se doma un caballo. Le gritó demasiado fuerte, le pegó fuerte con el rebenque. Pregúntenle a mi hermano Arturo o a Goyo, si anda por ahí, ¿cómo se doma un caballo? Levanto al animal, sobajo al ser humano. Y las mismas personas que hoy defienden a ultranza el derecho de los animales, que está bien otra vez, claro que está bien, no hay que matar a los animales, maltratarlo, hacerlo es una falta de sensibilidad y no demuestra más que una falta también de humanidad en nosotros, por supuesto, pero hay el animal y hay la bestia, está el animal doméstico y está la bestia. Los mismos que defienden a capa y espada los derechos de los animales son los mismos que están a favor de la destrucción de la familia, de la destrucción de la vida por nacer. Y con esta palabrita termino, si me ayuda pasando el equipo de alabanza, y me gustaría que cantemos esta de Viene el Día para terminar. Acuérdese de esta palabrita. Si se olvida de todo lo demás, se va a acordar de esto. ¿Cuál es la manifestación más clara e inequívoca
de que el anticristo está entre nosotros, hay una palabra que, si se la acuerda, ya la armé. Diga conmigo, globalismo. ¿Cuántos escucharon hablar de la globalización? La globalización es maravillosa. Podemos tener un Zoom, como lo hemos hecho con David en España y con otra gente en otras partes del mundo. Nos encontramos con los misioneros que están en otra parte del mundo. La globalización. Vamos a cualquier parte del mundo y encontramos casi los mismos productos. Nos permite viajar, nos permite acceder a vuelos de menor costo, etcétera, etcétera. Pero una cosa es la globalización y otra cosa es el globalismo. El globalismo está simbolizado en esta Agenda 2030, que así le llama la Organización de las Naciones Unidas, donde tuvimos la posibilidad de estar con mi esposa hace un par de años, ahí en Nueva York, y recorrer todo ese lugar. ¿Y sabe qué? Usted va a ver símbolos de la ideología de género por doquiera. Y en toda la ONU, el edificio, no hay una sola cruz, no hay un solo pez, no hay un solo vestigio de lo que le dio fundamento a la sociedad occidental, que es el cristianismo. No hay uno solo, lo quitaron. Todos tenemos que pensar igual. Por eso, se utiliza de manera burda y grotesca algo tan lindo como son las Olimpiadas. Y en función de una mente abierta y un wokismo barato, se nos quiere meter a la fuerza una ideología que lo único que hace es destruir la familia, destruir las sociedades y destruir nuestra identidad nacional. Y claro, acá la pregunta es, ¿y qué hago con todo eso? Ya el pastor me deprimió. Si estaba mal, ya me voy peor. ¿Sabe qué? Se lo voy a dejar abierto con este último punto. Lo voy a predicar la próxima vez que me toque. El juicio de Dios. Oh, hasta que llegue el juicio de Dios, ¿cuánto va a pasar? Esa es la mentalidad dispensacionalista, que piensa que el juicio de Dios va a venir cuando Dios eche a Satanás al infierno para el cual fue creado y ponga todas las cosas en su lugar y no haya tristeza, lo que estamos cantando, ni enfermedad. Tengo buenas noticias. Apúntese este pasaje. Juan 16:10. La justicia está disponible, dijo Jesús, porque voy al Padre. Y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. En la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo le aplastó la cabeza al diablo. Satanás ya ha sido juzgado. Está suelto por un ratito. Como es mal perdedor, quiere engañar a muchos, pero ya ha sido juzgado. Y lo que dice Apocalipsis, lo que dice Daniel, es verdad. ¿Saben quiénes gobiernan y quiénes van a reinar? Los hijos de Dios. Los que entendemos que estamos viviendo una guerra, que estamos del lado del vencedor y que nuestras batallas consisten en ocupar los lugares que el diablo por engaño, por destructor y por hegemónico nos quiso robar. Pero hoy lo descubrimos. Le quitamos la máscara. ¿Estás de acuerdo conmigo? Saca pecho, ponte de pie y di: soy un hijo de Dios. Yo no vivo en una utopía, yo vivo en una realidad. El diablo ha sido juzgado,
Y yo he sido llamado a gobernar esta tierra, a ocupar los lugares que el diablo quiso robar. Voy a trabajar por la familia, voy a trabajar por las dos vidas, la de la mamá y la del niño por nacer. Voy a trabajar por el afianzamiento de las instituciones. Claro que es bueno tener partidos políticos que representen las ideas, pero no es bueno imponerse uno por encima del otro, ante todo el respeto y la libertad. Claro que son buenas todas las instituciones y tenemos que cuidarlas, pero no podemos confiar en el hombre, necesitamos confiar en Dios.